Capítulo 23. El secreto de mi madre. Mientras estaba en estas actividades profesionales, en mi casa se había alterado la paz. No se avenían mi madre y mi abuela. El carácter dominante de ésta se desahogaba no solo en su hija, sino en mis tías Elvira y Simonita y hasta en la servidumbre. Mi madre me suplicó que enviase a México a mi abuela y a mi tía Carlota. Cumplí su voluntad y días después me llamó a su alcoba, me sentó a su lado y me hizo una confesión. «No quiero que me juzgues ingrata con mi madre», me dijo. «No quiero morir sin decirte lo que tanto tiempo callé. Ahora eres capaz de comprender y perdonar. Te voy a revelar quién fue tu padre. Era doctor. Tenía una voz semejante a la tuya y como tú, cantaba. Hace muchos años, cuando eras cadete de agricultura, un día en que charlabas con tus amigos en nuestra casa, irrumpí en la habitación para decirte emocionada: «Hijo, te acabas de reír como tu padre. ¿Recuerdas? Pues desde ese día oigo en tu voz la del único hombre que he amado. Tu padre era médico de tu abuelo. Nos visitaba diariamente, cantaba y tocaba la guitarra para entretenernos. Varias canciones que aún canto y que tú sabes las compuso para mí. Había venido de Guadalajara y había decidido establecerse en San Gabriel. Se llamaba José de Jesús Chavarín. Me propuso matrimonio y yo acepté ser novia suya con permiso de mi padre. Tu abuela, que residía en Tolimán con su esposo y sus hijos, nunca nos visitaba, resentida porque yo había preferido vivir con mi padre enfermo. Cuando por razones de negocios iba a San Gabriel y me encontraba en la calle, no me hablaba. Tu padre estaba amueblando una casa que yo pensé habría de ser nuestro futuro hogar. Por modestia no comenté con nadie ni con él mismo la alegría que esto me daba y me dediqué a hacer cortinas, a tejer crochet y otras cosas que hacen todas las novias. Una noche se despidió el doctor. Iba a Guadalajara por breve tiempo. Yo pensé que su viaje tenía relación con nuestra boda. 3 meses después volvió, pero con su esposa y 2 niños. En esos días murió mi padre. Me quedé sola. Es decir, ya no tan sola, pues te llevaba en mis entrañas y nadie lo sabía, ni tu propio padre. Entonces decidí vender cuanto tenía y trasladarme a Guadalajara para evitar el escándalo en el pueblo. Supo tu abuela que malbarataba las cosas y vino a reconvenirme por ello. Esperando hallar en ella comprensión y amparo, de rodillas y llorando le confesé todo. Pero su reacción fue muy otra de la que yo esperaba. Me asió de las trenzas y furiosa me arrastró hasta el patio. Dándome puntapiés me gritaba: «¡Echa fuera eso!». Yo te protegí lo más que pude hasta que unos hombres que providencialmente llegaron a buscar unas pistolas que tenían empeñadas, me libertaron y te salvaron. Mi madre salió violentamente y yo guardé cama muchos días. Todo San Gabriel se había enterado. ¿Para qué huir? Acepté mi cruz. Cuando después de haber nacido tú salí a la calle, los ricos no me hablaban. Mis amigas del colegio me ignoraban. Solo las gentes humildes me tendían la mano. Los hombres me hablaban con malicia. Qué años tan dolorosos, hijo mío. Cuando mi madre enviudó y tú tenías 1 mes de vida, vino a San Gabriel. Traía también de meses a mi hermano Francisco. Como si nunca hubiese habido entre nosotras el menor disgusto, llegó sonriente, tomó asiento y me ordenó que te sacara de la cuna y te pusiera en su regazo. Contigo en un brazo y con Francisco en el otro, a los 2 les dio de mamar al mismo tiempo. Rompí a llorar de alegría y hubiera querido abrazarla y besarla, pero me contuve porque ella nunca fue tierna. Jamás me permitió besarla. Yo no sé lo que es una caricia maternal. Algunas noches he soñado que mi madre me besa y despierto llorando. ¿Y qué fue de mi padre? Varios años después murió en un accidente. Los caballos de su coche se desbocaron y él se estrelló contra el puente de San Juan de Dios en Guadalajara. En paz descanse. Reza por él. Mi madre llora y también yo. Me parecía que hasta entonces no la había amado lo bastante. Hundí la cabeza en su regazo mientras ella me decía: ¿comprendes ahora lo que eres para mí? Tras un breve silencio me atreví a interrogarla.
Si solamente has amado a mi padre, ¿por qué te casaste con Francisco? Si supieras, hijo mío. Francisco era de los que me rondaban cuando tú estabas pequeño y llevaba música a mi ventana. Jamás hubiera puesto mis ojos en él, pues sabía que era impertinente su empeño en que yo le quisiera. Para decírselo de manera enérgica y definitiva, una noche abrí la ventana de la sala que, como recordarás, no tenía reja. Me había levantado de la cama envuelta solamente en un chal. Vi que con Francisco había un grupo como de 5 hombres en mitad de la calle y que todos menos él se retiraron. Francisco avanzó hasta la ventana. «Óigame, Quetrefe», le dije, «¿cómo se atreve a darme serenatas? Váyase de aquí o le arrojo una cubeta de agua». Antes de que yo pudiera cerrar de un golpe la hoja de la ventana y correr la aldaba, Francisco saltó como un gato y se me echó encima. Sentí como si unas tenazas de hierro me hubiesen aprisionado el cuerpo. El terror me hizo perder el sentido y cuando volví en mí lo primero que miré fue la lumbre de un cigarro que se encendía y apagaba en la oscuridad, a 2 pasos de mí. Él mismo prendió una luz y vi que, con el sombrero puesto, encendía otro cigarrillo. Cuando quise incorporarme y gritar, me dijo, «¿Para qué haces escándalo si ya pasó todo?» De la calle venían voces de sus amigos que cantaban una vez más. Amanecía y pensé que todo escándalo de mi parte sería inútil. Francisco ya no se fue de la casa. Hubiera podido acusarlo como lo hice cuando me hirió, mandarlo desde entonces a presidio, pero estaba segura de que el escándalo ocurriría de cualquier modo. Luego pensé que un hombre a mi lado, aunque fuese Francisco, me defendería de los muchos peligros que corría a menudo, no solo con galanteadores, sino con ladrones, como los que una noche, cuando tú tenías 3 meses de nacido, cavaron un hoyo frente a la puerta de la habitación en que guardaba el dinero que había heredado de mi padre. Me resigné y acepté a Francisco. Después de haber nacido nuestro hijo, nos casamos, como recordarás, para vivir con el desprecio de todos y la horrible tragedia que lo llevó a la cárcel. En paz descanse. Reza por él también, hijo mío. Sentía que no solo de mis ojos brotaba el llanto, sino también de mi alma. Pobre madre mía, cuánto necesitaba ser amada y venerada por mí. Cuánto había sufrido y callado. «Mañana quiero confesarme para que comulguemos juntos», me dijo al retirarme yo de su habitación. Y cuando el sol iluminaba con matices de oro nuestra ciudad, ambos fuimos al templo de San Francisco a comulgar. Un día recibí una llamada telefónica de larga distancia. Era de Henry Weber, director general de la Chicago Civic Opera y de la más poderosa de las estaciones de radio de esa ciudad, afiliada al periódico The Tribune. Henry y su bellísima esposa, la cantante Marion Claire, me habían visitado en San Miguel. Les había conocido durante mis días de la Chicago Opera. Henry me invitaba a volver a Chicago para que cantase en Salomé y en Falstaff, óperas en las que mi actuación había dejado muy buenos recuerdos. Me pagarían muy bien y harían además, con motivo de mi retorno, una publicidad de alcance continental por la radio y en las páginas de The Tribune. Excusándome estaba de no aceptar ese honor y favor, cuando tomó la bocina Marion Claire. «José», me dijo, «no vas a dejarnos con la mesa puesta. Desde que estuvimos en San Miguel el verano pasado, decidí prepararle a Chicago el regalo artístico de tu reaparición. Henry tiene la responsabilidad de presentar una buena temporada de ópera. Debes ayudarlo. Te pido que aceptes como un favor especial hacia mí». Le ofrecí una respuesta cablegráfica esa misma noche y fui a consultar con mi madre. «Acepta», me dijo. Dos meses pasan deprisa. Estoy bien y todo marcha satisfactoriamente». Volver así a Chicago era reafirmar un prestigio que redundaría en beneficio de mi más reciente película, de cuya explotación se encargaba mi primo Fink. La publicidad en torno de mi regreso a la ópera sería útil. Yo casi no ganaría dinero, pues todo o casi todo se iría en transportación, hoteles, nuevo vestuario, etc. Enrique y yo nos fuimos a la capital. Él me acompañaría a Chicago, donde investigaría en los manuscritos y crónicas religiosas antiguas de la colección Ayer.
en la biblioteca Newberry lo referente a la vida del protomártir mexicano San Felipe de Jesús, que se proponía escribir. La editorial Hus publicó en 1955 las segundas ediciones de este libro y de la vida de Fray Margil de Jesús del mismo autor. Aprovechamos nuestra permanencia en la Ciudad de México para visitar la Basílica de Guadalupe y allí puse a los pies de la Virgen el problema de Malena y Enrique. Le ofrecí una novena para que resolviera el problema de aquellas almas que acaso estaban sufriendo más de lo que yo suponía y que habían renunciado tan valerosamente a su felicidad terrenal para alcanzar la eterna. Aquella era la primera novena que yo hacía a la Virgen de Guadalupe y la recé en un devocionario fervorosamente. Cuando iba en la mitad de la novena, una mañana muy temprano, un sirviente me avisó que una señora de nombre Magdalena deseaba hablar urgentemente conmigo, que me esperaba a bordo de un automóvil a la puerta de mi casa. Salí a buscarla y subí al vehículo. «Discúlpeme, José», me dijo Magdalena, «que lo moleste a esta hora, pero he querido darle esta noticia. Acabo de saber que mi marido está casado por la iglesia con su primera esposa. Ella misma me lo ha dicho. Mi matrimonio, pues, es nulo». Mi asombro y mi alegría fueron inmensos. Pensé en el futuro inmediato de aquella pareja, en su matrimonio, en el señaladísimo favor de la Virgen María. Mis ojos, como los de Magdalena, se llenaron de lágrimas. Le aconsejé que consultase su caso con un confesor y que le pidiese que la acompañara a la mitra para hacer la denuncia conducente y que se abriera el proceso de nulidad. Estaba en persona la primera esposa. Los documentos podrían solicitarse a los Estados Unidos, en donde había tenido lugar el primer matrimonio, y con tales pruebas y la declaración del marido, Malena estaría libre para casarse. Pero ante todo deberíamos ir a la basílica a dar las gracias. Malena se marchó. Llamé por teléfono a Enrique sin decirle por qué me urgía verlo, y cuando estuvimos juntos le referí lo sucedido. Juntos fuimos esa mañana a la basílica y recibimos la Sagrada Comunión. Un nuevo rumbo tomaba la vida de mi amigo y hermano. Quise informar a mi maestro Cuevas de mi retorno a la ópera y me dirigí a su casa. Lo encontré muy triste porque la conducta de sus hijos lo hacía sufrir. Su buena esposa trataba de animarlo, de arrancarle la melancolía que lo tenía postrado. Ninguno de sus amados discípulos se ocupaba de él, y todos habían comercializado sus prístinas carreras de verdaderos cantantes para venderse bien en radios y cabarets de moda. Esto lo tenía desolado. La noticia de mi vuelta a la ópera desvaneció un poco su tristeza. «Vaya, muchacho», me dijo, «hasta que vuelve usted a sus 5 sentidos». «Le invito a venir conmigo a Chicago», le respondí. «Haremos la travesía por tierra en mi camioneta. Usted se divertirá mucho gozando de la buena música». «Imposible, hijo mío. Ya no puedo viajar. Usted desconoce mis problemas. Si me alejo 1 mes o 2, todo esto lo encontraré en ruinas. No, hijo. Yo deseo proporcionarle algún solaz, maestro. Venga conmigo a San Miguel de Allende». «Bien, iré con usted». Dios me daba otra satisfacción inmensa, la de corresponder, aunque fuera en forma muy modesta, los favores que había recibido de aquel hombre ilustre que era tan desgraciado por haber sido tan íntegro en todo. En el camino a San Miguel advierto que el maestro no fuma. «¿Ha dejado usted de fumar?», dígole con admiración. «¿No le dije a usted hace muchos años que dejaría el vicio? Hace 2 años que no enciendo un cigarrillo». Corto se me hizo el camino escuchando la amena y sabia conversación de mi maestro. Era el mismo hombre de hacía 20 años. Forjado en un molde cultural, se mantenía en él. Cuando llegamos a la granja lo conduje a mi recámara diciéndole que era suya y que en prueba de ello mirase su retrato en el lugar de honor. Con voz trémula de emoción, luego de ver su retrato, preguntó: «¿En verdad, Mochicón, no me ha olvidado?» «Nunca, maestro, y me he empeñado en guardar buena conducta como se lo prometí un día.
No ha sido fácil, maestro, pero el recuerdo de usted ha estado presente en mis luchas contra las tentaciones, en mis caídas y en mis triunfos. Pero verdad, hijo mío, que no le hice a usted ningún daño al aconsejarle que cuidase de su cuerpo como de su alma. Vea el resultado de su conducta. Es usted rico y aparenta menos edad de la que tiene. Aún es suyo el porvenir. Dios le premie, maestro, por el bien que le ha hecho usted a toda una generación de cantantes mexicanos. Mi anciano benefactor suspiró, y el deseo de llorar abrillantó sus ojos apacibles, marchitos por la edad y el sufrimiento. Poco tiempo después murió. Dios le tenga en su gloria. A él le debo más que a un verdadero padre. Salí para Chicago en compañía de Enrique. Nos acompañaban el profesor Rafael Heliodoro Valle, que iba a recibir en Nueva York el premio Cabot de periodismo, y mi primo Fink, que iba a negocios de distribución de películas. La temporada de ópera de 1940 en Chicago se inició fastuosamente. Henry y Marion Clare cumplieron su ofrecimiento, pues dieron gran publicidad a mi reaparición. Qué grato fue encontrarme con viejos compañeros como Martinelli, Shipa Lazari, John Charles Thomas, Dusolina Gianni, Grace Moore. El 19 de noviembre recibí un telegrama de mi prima Luz. Mi madre estaba un poco enferma y me informaría del curso de su salud por vía telefónica. Al día siguiente, 20 de noviembre, cuando preparábamos la ópera Salomé con Marjorie Lawrence, no atacada aún de polio y en la plenitud de su belleza y salud, obra en la cual yo cantaba el papel de Naraboth, hallándome solo en mi departamento, anunciáronme una llamada de larga distancia. Presentí que la noticia sería grave. Tomé una miniatura del Sagrado Corazón de Jesús y la estreché contra mi pecho, mientras esperaba la voz diciendo: «Jesús mío, ayúdame». «Pepe», me dijo el esposo de mi prima Luz, «algo grave ha ocurrido». «Lo sé», respondí. «Murió mi madre». «¿Quién te lo dijo?» «Me lo ha dicho el tono de tu voz». «¿Qué hacemos?» «Velarla y darle sepultura. Yo no puedo ir a San Miguel y si pudiera, tampoco iría». «¿Para qué si ella ya no puede verme más?» «No se aflijan por mí. Ya les escribiré. Adiós». Cuando colgué el audífono me di cuenta de que razonaba con una serenidad extraña. No sentí lo que muchas veces pensé que sentiría en ese trance. Estaba solo. Solo en aquel momento. De pronto recordé que Enrique estaba en la biblioteca en Newberry y le llamé por teléfono. «Ven inmediatamente», le dije. «Algo grave ha pasado en San Miguel». 10 minutos después llegó. Enrique y yo habíamos visto morir a mi madre muchas veces en sus ataques que eran casi una muerte. Durante 10 años en cada uno de esos accidentes esperaba yo su muerte. La encomendaba a Dios, la veía agonizar y volver a la vida. Y en esos momentos en que la sabía muerta, no pude y no quise derramar una sola lágrima. Mandé decir misas en la Catedral de Chicago y no pude asistir a ellas por la obligación de concurrir a los ensayos de la ópera. Estuve en el escenario sin decirle a nadie mi tragedia hasta que, encontrándome en mi camerino, un hombrecito italiano que me vestía y que había advertido mi tristeza, me preguntó qué me ocurría. «Mientras ensayo la Salomé», le dije, «mi madre está en la capilla fúnebre, ¿o acaso la llevan a enterrar?» «Madonna Santa», exclamó, «pobrecito mi señor Moquica, pobrecito», y salió corriendo para comunicar a todos la noticia. Hubo consternación en la compañía. Los artistas y el personal técnico me demostraron que sentían mi duelo. Nunca podré olvidar ese rasgo de verdadera fraternidad. Horas después, vestido a la romana y maquillado, esperaba en el centro del escenario los primeros compases de la orquesta. Pronto se levantaría el telón para que yo cantara las primeras frases de la obra, frases de gran delicadeza, ya que con ellas el galán describe la hermosura de Salomé.
No había tenido fuerzas para probar mi voz, ni menos aún para ejercitarla. Pero en aquel instante reflexioné que si no me importaba ya el mundo del arte, tampoco debería importarme el fracaso. La función era a beneficio del Hospital Passavent, y por ello el público que llenaba la sala era selecto. Había pagado la butaca a $20. Casi todo el auditorio sabía ya que, aunque acababa de perder a mi madre, iba a cantar. Subió el telón y principió la orquesta. Yo debía empezar sobre la frase de los violines. Lo hice a tiempo y oí mi voz. Era más clara, más fresca y natural que nunca lo había sido. Dios me ayudaba. Lo sentí así, muy dentro del corazón. 2 o 3 días más tarde, con licencia de Henry Weber, acompañado por mi buen hermano Enrique, me retiré a la casa de ejercicios de Maze Lake, cerca de la población de Hinsdale. Ahí, en la oración y recogimiento, hallé un nuevo camino para mi vida. Sentí el influjo de la paz verdadera, descubrí un venero de gracia divina y gusté los frutos de la abundante misericordia. No solo los ejercitantes y los frailes franciscanos ofrecieron comuniones por el descanso del alma de mi madre, también lo hicieron 400 niños de un colegio contiguo a Maze Lake. Todavía hube de cantar 3 veces para terminar con la ópera Falstaff mi contrato. Debía volver a San Miguel y lo hice, con Enrique, sin prisas, preparándome para el dolor que me aguardaba. En Chicago habíamos recibido buenas noticias sobre la anulación del matrimonio de Magdalena. Estaba por concluir el proceso y quizá para la Navidad estaría ella libre. Como mi arribo a San Miguel sería inevitablemente doloroso, íbame preparando, fortaleciendo mi pensamiento con la aceptación del plan divino, en el que estaba dispuesto sabiamente que mi madre muriera sin estar yo a su lado. No debía perder de vista los designios de Dios para evitar las escenas sentimentales, los llantos y gritos, que más que manifestación de pena parecen un reproche al Señor, porque dispone llevarse de la tierra a un ser querido, para que disfrute de mejor vida. Sin embargo, al considerar la soledad en que sin duda estuvo el alma de mi madre en sus últimos momentos, al pensar que me buscó, que deseó el calor de mi mano y el consuelo de un beso mío en su frente, pues no murió en un ataque, como lo supuse en un principio, sino a causa de una inyección que para bajarle la fiebre le aplicó el médico, inyección que primero normalizó el pulso para luego hacerlo descender hasta que el corazón dejó de latir. Al considerar todo esto pensé que había pasado la prueba suprema que yo menos deseaba para ella en sus últimos instantes, saberse abandonada por su hijo. Grande fue mi aflicción. En mis meditaciones, así en las que hice durante mi retiro como durante el viaje de regreso a San Miguel, me esforzaba por encontrar la luz que me hiciese descubrir la bondad de Dios en aquella disposición aparentemente cruel, y no la encontraba, lo que fue para mí un gran tormento. No entendí ese misterioso modo de obrar de Dios para con ella y conmigo. Pero la respuesta vino a mí salvadoramente al contemplar un crucifijo y recordar las palabras pronunciadas en el Calvario. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El mismo Dios hecho hombre, para mostrarnos el camino a la eternidad, hubo de hacer esa pregunta que seguramente estuvo en el corazón de mi madre, al sentirse inmensamente sola, como deben sentirse casi todos los moribundos. Angustiosa soledad que hace que el alma, que ya no tiene a nadie en la tierra, que no puede recibir ningún auxilio ni consuelo humanos, se vuelva forzosamente a Dios. La muerte más perfecta es la de Cristo, y si mi madre murió sola, pues aunque amaba a quienes rodeaban su lecho, ninguno de ellos era el más amado de su corazón, ni al que hubiera deseado tener cerca de sí en su última hora. Es seguro que Dios dispuso que así muriera, como es su voluntad que mueran los de la más selecta excelencia en el dolor. Todo me decía que mi madre estaba en el cielo. La víspera de su muerte había recibido el auxilio final de la confesión y la comunión, y minutos después de haber dejado este mundo, el señor cura don José Mercadillo le administró la extrema unción. No había, pues, motivos para llorar.
Cuando el 23 de diciembre de 1940 llegué a San Miguel y a mi casa, mi prima Luz me refirió con todo detalle la gravedad y la muerte de mi madre, y en vez de hundirme en tristeza y desconsuelo, me dediqué a disponer el nacimiento del niño Dios bajo el arco del comedor. No deseaba que aquella Navidad fuese triste, sino alegre, como las anteriores, y lo fue. Los hijos de los sirvientes y los peones de la granja vinieron a la casa a cantar conmigo alegres villancicos. Asistimos a la misa de medianoche y hubo alegría durante la tradicional cena familiar. Después de la Navidad y el Año Nuevo me convencí de que la casa era demasiado grande para mí solo. Estaba llena de recuerdos. No la necesitaba yo ni me hacían falta sus comodidades y lujos. Decidí transformarla en residencia para huéspedes selectos y me refugié en el estudio que había edificado en el extremo de la huerta. Enrique se había marchado a México para encauzar su vida hacia su matrimonio con Malena, tan pronto como ella estuviera libre. Con los productos de su aportación y de su trabajo en la película La Canción del Milagro, y con otros ahorros, había adquirido un terreno adyacente al edificio que yo construía para edificar en cuanto tuviera más fondos para ello.